Pues esta semana estamos hablando en nuestra red principal, que es Instagram, acerca de la importancia de leer. Así que quise hacerte esta versión extensa de cuáles son los beneficios de la lectura y de la lectura en voz alta que se han encontrado ahora desde las neurociencias. Y es que, no sé tú, pero cuando yo era chiquita, mi mamá me leía cuentos. Había de hecho estas enciclopedias que se llamaban Un cuento para cada día y venían 365 cuentos. Tú buscabas y abrías el mes de octubre y venía un cuento para el día 12, otro para el día 13, etc, etc. Pero por supuesto que tenías la apertura de elegir cualquier otro libro, ¿no? Estaban los libros ilustrados, por supuesto, eran cuentos bastante cortos y bastante simples. Pero todo esto, este momento mágico que se da en estos primeros instantes, cuando un padre, una madre, un tío, un hermano, una pareja le lee el cuento a otro ser humano, tiene una importancia no solo social, sino también para cablear tu cerebro de una manera distinta. Es decir, conforme vayamos hablando de esto, vas a ver que otorga un beneficio y un extra a nivel cognitivo en comparación con aquellas personas que no tuvieron estos momentos, que no gozaron de estos privilegios de la lectura. Entonces, nosotros aprendimos a leer como sociedad, pero antes de leer palabras, nosotros leíamos imágenes. Leíamos imágenes cuando estaban en las cuevas. ¿Y por qué estaban estas imágenes en las cuevas? Estos pictogramas estaban puestos ahí porque era una forma de recordar las historias, de dejar transmitir estas historias, estos anécdotas, estos cuentos, estas narraciones para futuras generaciones. Es decir, comunicarnos a través de las imágenes, a través de las palabras e ir transmitiéndoselas a otras generaciones es una necesidad social básica. Para nosotros hoy es muy común pensar que se lee en silencio, pero antes, en la época sobre todo de los romanos, en la antigua Grecia, pensemos en estos textos como la Ilíada, Homero y de la época de Shakespeare, era todo este tiempo y todo este periodo era de leer en voz alta para otros. Así fue que comenzó el teatro, por ejemplo, ¿no? Como una forma que yo leía y que narraba, que hacía una oratoria de un discurso que yo tenía, donde después fueron evolucionando y empezaron a adquirir nuevos personajes y entró como toda la cuestión de la escenografía, y todo lo que conocemos dentro de los personajes, ¿no? De ahí viene la palabra persona. Pero bueno, entonces las personas se reunían alrededor del fuego, ¿no? Y eso incitó después, repito, a la escritura, porque se volvieron tantos y tan diversos los narrativas, las historias, estos cuentos fantásticos, de este pensamiento mágico, que se vio la necesidad de escribirlos para que pudieran pasar a otras personas. Cuando son más personas, hay más necesidad de poder transmitir todo este conocimiento hacia otras generaciones y a otras personas en diferentes puntos del mundo, ¿no? Eso incitó a la escritura y después eso incitó hacia la lectura de estos personajes, ¿no? Entonces es una tradición milenaria, ¿no? De la que nacen los escribas, te digo, de la que nace el arte y de la que va fomentando y promoviendo todo un nuevo sistema de percepción. En la escuela, por ejemplo, ya en épocas actuales, nos hacían aprendernos los poemas, ¿recuerdas? Y después narrarlos y decirlos y proclamarlos en las efemérides, el Día de la Bandera y todos estos momentos cívicos en cualquier ceremonia. Y eso también tiene una importancia social, biológica y cognitiva importante para tu cerebro. Es decir, tenemos una predilección hacia escuchar relatos, ¿no? Piensa hoy en día, el típico chisme, prefieres escucharlo a través de una nota de voz, ¿no? Por eso después también se incitó al teléfono y ahora es algo realmente relativamente nuevo el uso de mensajes para aquellas personas que ya no quieren escuchar los diálogos, sino que prefieren leer los diálogos. Es decir, seguimos llevando y transformando la forma en la que nos comunicamos, pero siempre con la intención de comunicarnos. Esa es la idea. Entonces, bueno, de acuerdo a las investigaciones,
La lectura no solo nos hace procesar la información más ágil, es decir, hacernos más inteligente, sino que promueve una mayor activación cerebral. Es distinto y vamos a hablar de eso en las conclusiones, pero cuando tú lees algo a través de una pantalla, no se activan las mismas zonas del cerebro que se activan cuando tú lees algo en papel. Estamos hechos para leer cosas tangibles en papel, ¿no? Nuestros ojos fueron evolucionando para eso, pero no para leer cosas en una pantalla. Así que aunque tengas el Kindle y todas estas cosas tecnológicas que se supone que ayudan para la vista cansada y demás, en realidad no tienen los mismos beneficios a nivel cognitivo, y eso es importante aclarar. Pero entonces, leer en voz alta, como contar cuentos antes de dormir, tiene efectos relajantes, ¿no? Que tiene también el beneficio de la unión y la vinculación entre las personas. Hoy en día, que ya lo hemos platicado en los videos de cómo la tecnología y la depresión están relacionadas, o en los efectos de la pandemia, por ejemplo, hemos hablado mucho de este distanciamiento social, emocional, afectivo que hay entre los padres y los hijos. Y el hecho de poder leerle un cuento a tu hijo antes de dormir y de ir incorporando una rutina de lectura y una rutina de un hábito de higiene del sueño, va fomentando no solo una buena relación contigo, sino también una buena relación consigo mismo, y para ir generando y gestionando hábitos también de dormir, ¿no? También, no solamente con las personas o los niños, aumenta la vinculación emocional. Cuando se lee en grupo, por ejemplo, cuando van de campamento las personas, o cuando están en un salón, o aún, por ejemplo, en el doctorado, las maestrías y todos estos eventos, cuando alguien hace una lectura en voz alta, también genera esa sensación de cohesión. Así que es una buena idea, es una buena estrategia que puedes aplicar para hacer cohesión de grupo en tus organizaciones. Activa también la corteza asociativa, que es la de la parietotemporal occipital, ¿no? O sea, prácticamente todo, eso te dice todo, ¿no? Y también tiene una mayor activación en el cerebelo. El cerebelo, recuerda que es de las áreas más antiguas, ¿no? Y eso nos remite a lo antiguo que está codificado en nuestro cerebro para poder procesar el escuchar relatos antiguos, ¿no? Algo bien importante es que fomenta la creación de nuevas redes neurales, es decir, realmente te hace más conectado. Recuerda que ya hemos hablado de la plasticidad sináptica, y entre más conexiones sinápticas tengas, eso es lo que te hace más inteligente, no necesariamente el número de neuronas que tengas, sino la conexión que hay entre esos. ¿Por qué? Porque te hace más rápido en tu procesamiento, ¿no? Es como tener muchas autopistas o solo tener vías principales, ¿no? Hay una relación paterno-filial que se promueve, es decir, la relación que tienes tú con tus hijos, por la voz, por la cercanía que se da y por el relato también que se le está otorgando, ¿no? Libera endorfinas, que eso es algo súper importante, y algo interesante es que se da esto que se llama como el acoplamiento neural entre la persona que lee y la persona que está leyendo. Por eso, no solamente como por el hecho de pasar tiempo con tus hijos y la oxitocina que también se libera, por supuesto, por el contacto físico, se da una vinculación emocional con la persona que esté leyendo. Es decir, si tú como papá a lo mejor no tienes la oportunidad de hacerlo y pones a la persona que te ayuda, a la nana, al nano a hacerlo, probablemente va a generar esa vinculación afectiva con esa persona, no necesariamente contigo. Aunque recuerda que en este video estamos hablando específicamente de los efectos que tiene la lectura, así que de todos modos, aunque no seas tú como papá el que se los lee, va a tener esos efectos beneficiosos para tu hijo, y ahorita vas a ver cuáles son. Hay una activación de todo lo que tiene que ver con las zonas que se activan normalmente, que están relacionadas con el lenguaje, ¿no? Incluso en los prenatales, es decir, cuando las mamás están embarazadas de sus hijos y les leen cuentos, también genera esta vinculación afectiva. No sabemos muy bien cómo los afecta, en realidad no se sabe, pero, porque no se ha podido como estudiar en el feto, pero sabemos que sí tiene una afectación. Es decir, están escuchando porque es de los primeros sentidos que desarrollan. Y lo que se ha visto es que en salas de hospitales, sobre todo en niños prematuros, se ocupa hoy en día, además de la terapia canguro o de esta intervención canguro,
el hecho de que los papás, mamás, les graben cuentos, relatos o simplemente notas de voz a sus hijos que ellos puedan escuchar, aun cuando están en las incubadoras. Y esto fortalece su sistema inmunológico y ayuda a su recuperación. Es decir, tiene un efecto curativo. Hay otros, por ejemplo, otras investigaciones que se han hecho cuando los papás, es decir, en situación de militares o personas principalmente militares, que no pueden estar en contacto con sus hijos, o también intervención en la cárcel, yo me acordé, que no pueden estar en contacto físico con sus hijos, lo que hacen es que le graban estos videos y el correo y las personas, las asociaciones se dedican a hacérselos llegar. Y esto hace que tengan una relación vincular afectiva con sus hijos. Y no solamente tiene un efecto para los hijos, sino también para los papás, para las mamás que están en situación de cárcel. Decían muy chistoso las investigaciones, esos días que saben las mamás que van a ser grabadas para enviarle estos videos a sus hijos, se arreglan más, se cuidan más, tienen mayores conductas de aseo y de higiene para ellos, porque saben que son una influencia positiva o negativa para sus hijos. Entonces también funciona como una reintegración, como una integración y reintegración para los padres, ¿no? Ayuda también a los hijos, a los bebés, a todos en general, nos ayuda el escuchar a alguien leer, el entender e incorporar las pausas cuando vamos hablando, ¿no? No es lo mismo cuando tú lees un texto muy rápido, cuando estás leyendo, no sé, una novela, que cuando estás leyendo un texto de divulgación científica. Y aún así hay ciertas pausas que te van ayudando a entender y a poder relacionarte mejor con el lenguaje. También, por ejemplo, ayudan a entender la entonación que se le da al discurso que le está dando el lector, ¿no? Entonces generan también mayor conexión de empatía con lo que se está leyendo. También se fomenta la empatía, no solamente a través de la lectura oral, porque la lectura nos invita, los libros nos invitan a conocer otros mundos, otras realidades, otras culturas, otros tiempos en el pasado u otras ideas futuristas que nos hacen plantearnos la posibilidad de otras vidas, de otras otredades. Y desde ese lugar poder empezar y darte cuenta de que no eres único en el mundo, ni que estás solo en el mundo. Entonces pueden funcionar, por ejemplo, en la adolescencia como un acompañamiento para tu sensación de aislamiento afectivo, o ahora también durante la pandemia, por ejemplo. Pero también te pueden hacer darte cuenta de cómo hay otro tipo de realidades y que a lo mejor tú ponen en perspectiva y te haces contactar con sentimientos como la gratitud, como ya hemos hablado tanto, ¿no? Otros de los beneficios solo de leer, ya no refiriéndonos únicamente como a la lectura en voz alta, es el aumento del lenguaje, el aumento de la imaginación, el aumento de la atención. Cuando alguien te está leyendo, cuando tú estás leyendo, tienes que mantener una atención sostenida. Es decir, no puedes estar leyendo y brincoteando al mismo tiempo. Y eso, por lo tanto, recuerda que para poder aprender algo, primero tienes que ponerle atención. Entonces, va a aumentar también tu capacidad para aprender y para tener periodos más largos de aprendizaje y de atención. Aumenta la inteligencia, ¿no? Por la mayor conexión de sinapsis, como ya te dije. Y también se produce más mielina, que eso es lo que hace que las conexiones sinápticas sean más duraderas, y la mielina está asociada con los trastornos de la demencia, sobre todo con el Alzheimer. Entonces se ha visto que las personas que tienen mayor coeficiente intelectual y que tienen mayor índice de lectura son aquellas personas que tienen menor probabilidad de tener demencia senil o Alzheimer en la adultez o en la vejez. También, por lo tanto, fomenta la alfabetización. Y es que no solamente te invita a que conozcas otras cosas y que sepas sobre temas, sino que te da un mayor vocabulario. Y aunque tú ese vocabulario no lo entiendas del todo, es decir, si tú como niño estás leyendo un cuento para un adulto, aunque no entiendas del todo, al ir trazando la lectura en tu cabeza, al ir generando un contexto de esa historia, aunque en ese momento no la entiendas,
probablemente en 1 o 2 años le entiendas. Es decir, entendemos también palabras y aprendemos palabras por el contexto. Y si no, eso fomenta también la vinculación padre-hijo o la persona con la que estés leyendo para poder preguntarle, no entiendo qué es esto, qué es, y preguntar. Y por lo tanto aprender, porque se da un aprendizaje significativo, que es mucho más importante. Entonces, te hace que tengas un mayor vocabulario, un mejor vocabulario, porque son palabras que no necesariamente vas a escuchar en una vida cotidiana, ¿no? No son descripciones. Las descripciones, por ejemplo, de las novelas son riquísimas porque te invitan a pensar y te hacen que tú puedas generar ese mismo panorama, esa escena dentro de tu cabeza en este momento. Entonces, ayudan a enriquecer tu vocabulario, a enriquecer tu forma descriptiva de relacionarte con el mundo. Es decir, lo pintan de colores, ¿no? Te dan una abstracción de la belleza muy importante, que es otro de los beneficios, el poder enriquecer tu mente. Por lo tanto, también se ha visto que las personas que tienen mayor acceso económico y que tienen mayor nivel socioeconómico y académico son las personas que pueden acceder también a mejores puestos en términos de la relación que tienen con la lectura. Cuando un papá no tiene el hábito de la lectura, no puede fomentar eso, y entonces se ha visto que las personas que tienen un menor nivel de vocabulario y de conocimiento y de hábito de la lectura tienen menos oportunidades para poder tener los trabajos que permitan ese cambio de socioeconómico. Entonces, a mayor riqueza de vocabulario, mayor riqueza económica. Y también te hace pensar, ¿no? Te hace pensar en que las personas que tienen, es decir, las personas que tienen más palabras, mayor conocimiento de palabras, van a adquirir más palabras. De acuerdo a los estudios, por ejemplo, que se hicieron en niños, un niño que sabía más palabras era más propenso a seguir aprendiendo más palabras que aquel que no tenía ese conocimiento previo de las palabras y que aunque iba aumentando su vocabulario con el tiempo, estaba en completa desventaja de otros niños. Eso solamente por el hecho de leer, ni siquiera necesariamente por el hecho de que pudiera comprender, repito, todas las palabras que leía. Entonces también aumentan las habilidades sociales y la empatía, como ya te dije, permite conocer otras mentes, otras culturas, genera el entendimiento y la simpatía. En niños también la lectura de las imágenes, además de que estimula la imaginación, que uno podría pensar que es lo contrario, porque si ya tiene todas las imágenes ahí, entonces ya no tiene que imaginarse. En realidad, el hecho de que pueda ver las imágenes hace que la persona que le está leyendo el cuento y él puedan ir creando diferentes contextos. Pueden ir preguntándose como, ¿dónde estará el ratoncito? ¿No? Y le enseña la imagen. O, mira, parece que hace frío porque hay humo. Es decir, va también generando una estimulación para poder ir interpretando esas imágenes. Va a ir generando conversaciones e historias en su mente. El aprendizaje, eso pasa lo mismo cuando vamos al museo, por ejemplo, cuando tú ves una obra de arte o ves una imagen, no solo estás viendo la imagen, te implica realmente poner atención en la imagen, porque requiere más atención que un simple diálogo, y poder después entonces abstraer la realidad de esa imagen y poder pensar de una manera distinta, ¿no? También aumenta la capacidad del aprendizaje social, porque genera mayor inteligencia emocional al ver cómo otros personajes, otras personas fueron resolviendo estos problemas, como por ejemplo en las fábulas de los niños. Acuérdate que una diferencia entre la fábula es que las fábulas tienen una lección, siempre terminan como con y entonces el aprendizaje de este cuento, de esta fábula fue, ¿no? ¿Por qué? Porque van invitando a pensar en el pensamiento divergente, le decimos, ¿no? Una forma no común de utilizar las cosas, la vida. Van aumentando el vínculo, la atención conjunta, ¿no? Es decir, vamos juntos, mamá, papá, tú, yo, vamos pareja, vamos a ver esto. Esa es la atención conjunta, ¿no?
Y lo más importante a pensar en esto es que no hay un momento perfecto para empezar a leer. Lo más importante, recuerda que en la infancia tenemos estos que son los periodos críticos, que son los periodos o los momentos del desarrollo donde más impacto tiene una actividad. Pero esa actividad sigue teniendo, por supuesto, impacto en todo el momento de la vida. Así que si en tu infancia, en la adolescencia no pudiste generar esto, no quiere decir que ya estás arruinado, que ya nunca lo vas a hacer, pero puedes todavía incorporar este hábito de la lectura. Y tampoco es un momento o una actividad que requiera muchísimo esfuerzo, es decir, puedes ir a una librería, puedes ir a una biblioteca, tener un libro de segunda mano, el prestado, el que ya leyó tu papá, los clásicos, hay libros de hasta de 10 pesos que venden en las ferias de libros, en el puesto de periódicos. Se ha encontrado, por ejemplo, diferencia entre el libro de papel y las revistas o los periódicos. El libro tiene mayor concentración de vocabulario, además porque es más extenso, pero tiene mayor impacto en tu cerebro que una revista o que un periódico. Así que si puedes, mejor lee un libro, aunque sea corto, en comparación de un periódico o una revista. Y me parece que es una actividad leer como correr para los que somos deportistas, ¿no? Correr solo necesitas tus tenis, no ni siquiera necesitas ninguna ropa especial y puedes correr hasta descalzo incluso, ¿no? Así lo hacían nuestros antepasados. Y salir y ya, ¿no? No necesitas nada más. Así pasa con la lectura, solo necesitas un libro y cualquier ambiente, en cualquier momento, en cualquier lugar es propicio. ¿Qué más? Es barato, es muy práctico, no hay un límite de edad, hay libros para todo el mundo, ¿no? En los adultos, por ejemplo, se ha visto que además de que mejora y apoya a generar nuevas conexiones sinápticas, mejora su humor, mejora también su atención, mejora también su memoria. Y si tú como papá, como hijo, como quien tú quieras, va a leerle un cuento a los adultos mayores, para ellos es algo riquísimo, ¿no? Es una forma también de una terapia ocupacional y una terapia vincular, que es mucho más importante. Leer también es una terapia social, ¿no? Así como se escucha ahorita, como te habla de los adultos mayores, leer también es una terapia social. Los adultos mayores pueden leerle cuentos a los niños y así seguir aprendiendo. Hay muchas guarderías en Estados Unidos, sobre todo en Seattle y en esos países más pegados como a Canadá, donde hay muchas guarderías que están junto y dentro de los asilos para generar esta vinculación y realmente se hacen mucho bien. Incluso las personas que tienen poca habilidad de lectura, también se ha visto que tienen problemas con matemáticos, es decir, no, la lectura de letras también impacta en la lectura de números. Y es probable que solamente pueden acceder a la universidad aquellas personas que pueden leer mejor, ¿no? Es decir, si tú no estás haciendo una lectura de comprensión, vas a tener menos oportunidades en la vida. Y se ha relacionado también con problemas de la ley. Fomentar también, por ejemplo, las teorías de la mente, que ya lo hemos hablado en los niños autistas, ¿no? O la empatía en general. Te decía que hay una diferencia importante entre leer un libro físico y un libro en la pantalla porque se activan diferentes áreas en el cerebro. Es distinto escuchar un audiolibro, por ejemplo, también que leer un libro físico. No porque uno esté mal o el otro sea menos útil, o sea, no sea tan útil, pero sí, en realidad sí es menos útil. Porque un video no activa toda esta integración neural que sí se activa cuando tienes en papel. Entonces vamos a hablar un poco de esto ahorita en las recomendaciones generales, pero es lo mismo como ver la televisión, ¿no? Ver la televisión, de hecho, genera atrofia neural, ¿no? Es decir, este músculo que es el cerebro, que también necesita de cierta estimulación, disminuye su crecimiento por cada 9 minutos que tú pasas en la televisión. O sea, si tú pasas viendo media hora, una hora, ya amolaste tu cerebro y ya le quitaste el aprendizaje que pudo haber tenido en un estado basal de no hacer nada, ¿eh? Literalmente, se escucha feo, pero ver televisión nos hace más tontos. No solamente por la calidad de los programas, sino por la televisión en sí, el aparato, me refiero. Entonces, recomendaciones generales. Mamá, papá, por favor, léele a tus hijos, léele, de verdad eso va a generar una vinculación súper importante con ellos, va a tener beneficios para ti también porque tiene un efecto relajante, recuérdalo, los va a hacer más atentos, los va a hacer más comprensivos, los va a hacer más cariñosos, los va a hacer que duerman más pronto y tiene una explicación que ellos te piden leer el mismo libro porque eso también tiene un efecto
de elaboración, ¿no? El ver en otras personas los miedos proyectados que ellos tienen, las mismas angustias que ellos tienen, los calma y necesitan escucharlo y escucharlo una y otra vez para ir tramitando eso que ellos en este momento no están pudiendo tramitar solos. Funciona como un personaje externo e interno. También puedes leer entre tus parejas, también es un acto muy lindo el poderle leer poemas, el poderle leer tus escrituras, los libros que tú estás leyendo, ¿no? Lee en papel, es muy importante que leas en papel. Yo sé que no es lo más ecológico para decirte, pero hay un montón de libros ya impresos que puedes consultar, que no necesariamente tienes que comprar, pero sí, es una gran inversión y creo que vale la pena. Por favor, papá, no le pongas libros ilustrados en las tablets a tus hijos, no les prestes las tablets. Yo sé que es muy fácil y es muy cómodo, pero no genera ningún beneficio para ellos. Como te repito, en realidad los hace un poquito perder como las habilidades que ya tenían. Hay todo un estudio e investigaciones con respecto al uso de los videojuegos, pero generan habilidades distintas, ¿no? En este momento, sobre todo en la infancia, es importante que ellos lean. ¿Qué más? Pues también leer puede ser una forma de volar, como una experiencia de contactar con nuevos mundos, de contactar con otras épocas, con otras historias, de conocer sobre la cultura, ¿no? Un bagaje cultural importante. Pero también leer puede ser una forma de evadir y dependiendo del momento puede ser una forma de evadir sano o una forma de evadir no sano. Evadir sano me refiero, por ejemplo, en la adolescencia, donde a veces es mejor recluirse en un libro que recluirse en las drogas, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros como adultos nos las pasamos todo el tiempo leyendo como una forma de evadir nuestra realidad, tampoco puede ser algo del todo sano, ¿no? Es decir, también tenemos que poner en práctica esos conocimientos, también tenemos que usar ese conocimiento al servicio de otras personas, como haciendo videos, por ejemplo. Y bueno, se ha visto que también salvar puede ser una forma de salvar vidas, de conocer otros mundos, de ver cómo otras personas han superado situaciones que en este momento tú te sientes como poco entendido o poco acompañado, ¿no? Personas en situación de drogas o en situación de vivir en calle. Así que por donde le veas, leer es una maravilla simple que puede cambiar tu cerebro, el de tus hijos, tu forma de relacionarte en la familia, con tu pareja. Todo para bien, no tienen ni un prejuicio, ni un daño o una afectación más que probablemente la económica si eres tan asidua como yo. Pero bueno, recuerda que estamos trabajando esto en la semana del reto de la semana en @marlenedm, marlen.dm en Instagram y en Facebook como psicóloga Marlene del Moral y Marlene DM. Buen día.